Fundación Luca de Tena es una institución que lleva trabajando en favor de los periodistas y en defensa del periodismo desde 1930. eh, y básicamente tiene tres líneas de actuación. Una es la divulgación a través del Laboratorio de Periodismo, otra es la formación. El año pasado, por ejemplo, formamos a más de 1.500 periodistas en nuevas habilidades. Y la tercera es la investigación. En investigación nos hemos centrado en los últimos años en el análisis de la desinformación y también en la importancia y análisis de la alfabetización mediática, que creemos que es fundamental para promover espíritu crítico, ¿no? en la sociedad. Recientemente, bueno, el pasado año, aunque lo hemos presentado recientemente, hicimos un análisis sobre las elecciones europeas en España. Eh, este análisis lo hemos denominado los nuevos contornos de la desinformación. Y básicamente el objetivo del estudio entonces fue detectar nuevos formatos y actores en la campaña europea, ¿no? De 2024, que fue en concreto el 9 de junio. Eh, lo que pudimos constatar con este análisis es que la desinformación ya no solo aparece en campañas. Podemos hablar de lo que otros autores denominan la campaña permanente, ¿no? La desinformación es continua, es adaptativa, es transnacional, algorítmica, se alimenta de la inteligencia artificial, como hemos podido ver a lo largo de estos 2 días, y persigue una finalidad no solo de influencia ideológica o geopolítica, sino también económica. Hemos visto, bueno, por contar la metodología brevemente, el estudio se hizo a través de la escucha social con 8 perfiles digitales ficticios creados en Instagram, Facebook, X y TikTok, con perfiles ideológicos o neutros y distintos campos de interés. Se analizaron en este periodo de 3 meses previos a las elecciones más de 160 publicaciones. Eh, lo que hemos detectado es que la polarización viene fundamentalmente recomendada por el propio algoritmo. Incluso los perfiles neutrales recibieron contenidos extremos y hemos podido ver que los algoritmos priorizan la indignación y el miedo, ¿no? Contenidos emocionales y polarizantes bueno, que están alineados con lo que estamos viendo en los últimos años en los análisis de tendencias de consultoras como Edelman, ¿no? A través del Trust Barometer, que es pues la falta de confianza en grandes instituciones, incluso en medios de comunicación, provocada por la polarización precisamente. También hemos visto que es difícil mantener posturas moderadas en redes sociales, precisamente por el influjo del propio algoritmo. En cuanto a los tipos de desinformación que hemos detectado, pues ha habido un poco de todo, desde bulos genéricos, contenidos radicales, estafas financieras, muchas estafas financieras con criptomonedas, en su mayoría procedentes de Rusia, ¿no? Esto lo detectamos el año pasado, hubo mucha incidencia. Esto arrancó, si no recuerdo mal, en enero bueno, pues con contenidos falsos en los que daban presencia al ex premier británico Rishi Sunak. Y luego, bueno, pues se ha ido adaptando, ¿no? Como decimos, es adaptativa, este tipo de estafas se han ido adaptando a cada país. Las propias plataformas las han anunciado, han tenido esa prioridad, ¿no? Que da el anuncio en espacios como en Facebook o en X. Y, y bueno, es curioso que las plataformas, ¿no? Pues permitan este tipo de anuncios publicitarios, ¿no? Que conllevan estafas. Por supuesto, también bulos electorales y también narrativas de odio. Hemos visto, lógicamente, el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Que multiplica la sofisticación de la desinformación. En el caso de las estafas, pues, por ejemplo, los deepfakes y las suplantaciones de identidad con personajes famosos es muy habitual. Y luego, esa capacidad adaptativa que da precisamente la inteligencia artificial
que permite personalizar la información, ¿no? La desinformación con narrativas falsas replicadas en distintos contextos, como decía, de manera personalizada. ¿Cuáles han sido las plataformas con mayor incidencia? Pues X concentra más del 50% del material desinformativo que hemos detectado. Lógicamente, como ya se ha estado comentando anteriormente también, esto es debido a la falta de moderación, eh, que está, bueno, pues esta nueva tendencia, que es un desastre, la verdad, para la desinformación. Y luego TikTok, el 20% de los bulos procedían de TikTok, que, bueno, viraliza con humor y música, básicamente, ¿no? Para llegar a los jóvenes. Por último, Facebook e Instagram, aunque con menor volumen de desinformación, es donde más han detectado este tipo de estafas financieras. En paralelo también hemos detectado algo muy preocupante, que es la proliferación de los falsos medios y las granjas de contenido que también encuentran una facilidad de desarrollo gracias a la inteligencia artificial que permite desde crear webs hasta contenido falso, y imitar el look and feel de los medios reales, ¿no? En este sentido, no solamente hemos detectado estos medios, sino que además hemos visto cómo se están financiando con publicidad de marcas relevantes como Correos en España, o como Temu, o como Vodafone. Pues estas empresas, lógicamente, no saben dónde se está ubicando su publicidad, porque si no, no lo harían, pero al publicitarse a través de las plataformas de publicidad programática, pues están acabando en este tipo de sitios, ¿no? Lo cual tiene un doble impacto, ¿no? Desinforman por otro lado están socavando los ingresos de los medios de comunicación que ya de por sí están en una situación bastante delicada. Por contextualizar un poco esto, aunque es un estudio de hace creo que 3 años, NewsGuard y Comscore calcularon entonces que el impacto de este negocio mueve más de 2.600 millones de dólares anuales. Y bueno, sospecho que este estudio no está actualizado, pero sospecho que debe ser mucho más en la actualidad. Eh, la desinformación, lógicamente, lleva a la desconfianza democrática, ¿no? Hay polarización social, ¿no? Incentivada, como decíamos, por el algoritmo, y esto genera desconfianza en instituciones y medios, y por otro lado, también pone en riesgo la seguridad y privacidad de los usuarios. Y como conclusiones y retos para luchar contra la desinformación, eh, hemos visto que la IA reconfigura los contornos de la desinformación, que la polarización ya es un tema estructural, que las estafas financieras están en expansión, que Rusia y los actores globales amplifican las narrativas y desde luego el gran reto es que es urgente es buscar la cooperación entre plataformas, medios y reguladores para tratar de solucionar este problema en la medida de lo posible. Muchas gracias, José. Hay algunas preguntas acá en el chat y una tiene que ver justamente con lo que hablabas tú al final, ¿no? De la regulación, de que sabemos quiénes están detrás de algunas importantes desinformaciones que se están difundiendo, pero no pasa aparentemente nada. Entonces dicen, una vez reconocido el engaño de un contenido, ¿qué más se puede hacer? Sancionar con el infractor, ya sea empresa, individuo, dueño de una cuenta de cualquiera de las redes, para evitar que siga falseando información. ¿Qué tan difícil es trabajar con todos sus proyectos mostrados en esta cumbre? Esa es otra pregunta. Para llegar al responsable del origen del fake. Una pregunta para ambos, Coral y... sí. Bueno, si me permites, Coral, en el tema de la sanción es muy complejo, pero la Comisión Europea, por ejemplo, está investigando a X precisamente en base a una ley que se llama Ley de Servicios Digitales,
por la gestión de la desinformación, la falta de gestión, por la falta de transparencia publicitaria y bueno, y por el diseño de interfaces engañosos, ¿no? Como comentábamos. Entonces, está por ver qué ocurrirá finalmente, pero bueno, la Comisión Europea recientemente está imponiendo sanciones bastante importantes a las grandes plataformas. Y bueno, desde luego es un aviso de atención. Las plataformas son las responsables. Es curioso que los medios de comunicación tienen responsabilidad sobre el contenido que publican, responsabilidad penal, incluso, el periodista, y las grandes plataformas no tienen ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, esto es un tema que más allá de lo que haga finalmente la Comisión Europea, desde luego requiere una regularización, una regulación bastante importante, desde mi punto de vista. Coral, ¿tú quieres agregar algo? Igual tengo acá también una pregunta dirigida a ti puntualmente. No sé si quieres que conteste la de qué tan difícil es trabajar y llegar al fake, al Sí, responsable sí, del fake. sí, Perdón, sí. vale, es esa. Sí, no, el responsable, o sea, llegar al responsable, a la persona que inicialmente lo ha hecho, no llegamos casi nunca. O sea, que ha distribuido o ha compartido esto por primera vez es complicado, ¿no? Porque siempre hay una coordinación detrás o simplemente, bueno, es difícil llegar. No es tan importante eso para mí, sino como si hay coordinación, ver que, por ejemplo, como he hablado antes en la presentación de Prauda, de la organización Prauda, la red rusa, muchas veces ellos simplemente sí que comparten el fake por primera vez o con origen en otras páginas prorrusas, eso sí se puede ver, pero en otras ocasiones simplemente aprovechan un fake y le dan difusión, lo amplifican porque, bueno, al final les interesa, ¿no? Que eso se mueva o quieren crear cierto caos. Por tanto, para nosotros es más importante detectar eso que quién fue la primera persona, que bueno, que sí podría ser útil, pero muchas veces es un poco buscar una aguja en un bajar. Coral, aprovecho que estás respondiendo porque acá hay una pregunta que me llegó también que dice, muy interesante el trabajo que hacen en maldita.es. ¿Se puede pedir el análisis desde otro país o solo se limita a España? No entiendo muy bien cómo es el análisis de En otro el fondo, país. los trabajos que ustedes hacen solo se limitan a España o en el fondo se los podrían encargar desde otra parte. Eso Claro. es lo que yo entiendo de la pregunta. Bueno, no encargar porque nosotros no, como, o sea, simplemente hacemos proyectos con otros fact-checkers, por ejemplo, con Chequeado venimos haciendo alguna investigación también, o también tenemos otro proyecto con cazadores de fake news, por ejemplo, en Venezuela, o en países europeos también. Entonces, bueno, sí, según los proyectos que vayamos viendo o investigaciones que queramos hacer, pues sí, colaboramos y analizamos la desinformación en otros países muchas veces, pero claro, el principal foco sí es España. Gracias. José, acá tengo otra pregunta para ti. Dice, ustedes han hecho un estudio muy interesante identificando nuevas formas que adoptan la desinformación. ¿Qué les llamó la atención de los hallazgos? ¿Qué es lo que está cambiando en cuanto al formato del contenido con que se desinforma? Pues mira, un formato curioso es el que están aplicando estas redes de estas granjas de contenidos, estos falsos medios en Facebook, eh, en el que invierten en publicidad, se publicitan, tienen un posicionamiento bastante bueno gracias a la inversión. Y como Facebook eh, no permite ir más allá del mensaje que se está publicando, lo que hacen es utilizan la técnica de lo que llaman el primer comentario. Entonces, en el primer comentario es donde está el link al falso medio, que es de donde reciben este tipo donde llegan al contenido final, ¿no? Al contenido desinformativo. Es curioso, la mayoría de las imágenes que utilizan este tipo de contenidos la mayoría son emotivas o muy chocantes, ¿no? Buscando lógicamente la viralidad. Y bueno, debe picar bastante gente porque yo me temo que este tipo de granjas de contenidos al final tienen sobre todo una motivación económica, porque se están lucrando con publicidad.